Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de circuito mixto para el curso de circuitos eléctricos. Tenemos el siguiente circuito en el cual tenemos resistencias y una fuente de tensión de 12 voltios. Recordemos un par de cosas. La ley de Ohm nos establece la relación que la tensión será igual a la corriente, a la intensidad de la corriente, por el valor de la resistencia. También sabemos por teoría que el voltaje o la tensión en elementos que están conectados en paralelo es el mismo, y la corriente que pasa a través de los elementos que están conectados en serie será la misma. La potencia va a ser igual a la tensión por la corriente. También sabemos que las resistencias que están conectadas en serie se suman R1, R2 más Rn, es decir, más las cantidades de resistencias que hayan. Y la equivalencia en resistencias que están conectadas en paralelo se obtiene aplicando lo siguiente: 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. ¿De acuerdo? Y en el caso que tengamos dos resistencias que estén conectadas en paralelo, podemos hacer lo siguiente: R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto aplica para cuando solo tengamos dos resistencias en paralelo. ¿De acuerdo? En el ejercicio vamos a hallar las tensiones, las corrientes y la potencia en cada uno de los elementos del circuito. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos, para resolver un circuito mixto, ya sea con resistencias, capacitores o inductores, la mayor dificultad se encuentra en saber si los elementos están en serie, están en paralelo o ninguno de los dos. En este caso analicemos un poco el ejercicio. Vemos que esta resistencia R4 y R5 están en paralelo porque uno de sus extremos está conectado al mismo nodo. Recordemos que un nodo es el punto de conexión de dos o más elementos, y el otro de sus extremos también está conectado al mismo nodo. Y tenemos esta fuente de 12 voltios y esta resistencia R1 están conectados en serie, porque en su extremo, en su punto de conexión, en el nodo, solamente están estos dos conectados. Si hubiera más de uno, si hubiera otro elemento conectado, ya no estarían en serie. Por ejemplo, vemos esta resistencia R2 y esta resistencia R3 no están en serie, dado que en uno de sus extremos está conectado otro elemento y en el otro extremo también está conectado otro elemento. Y tampoco están en paralelo, dado que en uno de sus extremos sí están conectados al mismo nodo, pero en el segundo extremo está conectado a nodos diferentes. R3 está conectado a este nodo y R2 está conectado a este nodo. Por lo tanto, estos dos no están ni en serie ni en paralelo. Teniendo una idea más general de las conexiones que están en serie o en paralelo, para resolver este tipo de circuito empezamos siempre por la parte más alejada de la fuente que suministra energía al circuito. En este caso, la parte más alejada sería toda esta sección. Por lo tanto, empezamos a hallar las equivalencias de la resistencia. Vemos que, como había mencionado antes, este R4 y este R5 están en paralelo, así que hallamos la equivalencia. Como solamente tenemos dos resistencias en paralelo, la hallamos. Nombramos a esta equivalencia como RA. Tenemos R5 por R4 sobre R5 más R4. Esto va a ser igual: R5 son 2 ohmios por R4, que son 2 ohmios, sobre 2, que es R5, 2 ohmios, más 2 ohmios, que es R4. Y esto va a ser igual: en la parte superior 2 por 2, 4, y en la parte de abajo 2 más 2, 4. Esto sería igual a 1. Simplificando, 4 y 4. ¿De acuerdo? O sea que sería un ohmio. Así que redibujamos el circuito. Aquí tenemos nuestro circuito redibujado. En la equivalencia de estas dos resistencias que estaban en paralelo, nos quedó un ohmio. Esta resistencia, la cual llamamos RA, es igual a un ohmio. ¿De acuerdo? Ahora, viendo este circuito, vemos que esta resistencia RA está en serie con esta resistencia de 3 ohmios, que es R3. Una vez más, están en serie porque en uno de sus extremos está conectado solamente esos dos elementos y no hay más elementos conectados. Por lo tanto, estas dos resistencias están en serie. Y la equivalencia entre estas dos resistencias la voy a llamar RB. Voy a tener RB
va a ser igual a RA más R3. Por lo tanto, RB va a ser igual a RA, que es 1 ohmio, más R3, que es 3 ohmios. Y esto va a ser igual a 4 ohmios. ¿De acuerdo? Redibujando el circuito aquí tenemos nuestro circuito redibujado con la equivalencia de RB, que fue la suma entre estas dos resistencias que estaban en serie, y RB nos dio 4 ohmios. Ahora vemos que estas dos resistencias están en paralelo, puesto que en uno de sus extremos están conectados al mismo nodo y en el otro extremo también están conectados al mismo nodo. Por lo tanto, haciendo la equivalencia de estas dos resistencias en paralelo, la voy a nombrar RC, va a ser igual a R2 por RB sobre R2 más RB, y esto va a ser igual R2 son 5 ohmios por RB, que es 4 ohmios, y abajo tenemos R2, que es 5 ohmios, más RB, que es 4 ohmios, y esto va a ser igual a 20, ¿de acuerdo? O ustedes lo pueden colocar también en forma decimal, que es 2.22. Ahora, redibujando nuestro circuito, aquí tenemos nuestro circuito redibujado. Tenemos R1, que es 10 ohmios, y RC, que es la equivalencia entre estas dos resistencias en paralelo, que nos dio 20 novenos ohmios. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos resistencias que están en serie, por lo tanto, RD va a ser igual a R1 más RC, y esto va a ser igual a 10 ohmios más 20 novenos ohmios, y esto va a ser igual a 110 sobre 9, ¿de acuerdo? Ahora, por ley de Ohm sabemos que la tensión va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia. También sabemos, despejando, tenemos que la corriente va a ser igual. Esta resistencia está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, me queda que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la corriente que pasa por estos elementos va a ser igual. La corriente I es igual a 12 voltios sobre 110 sobre 9. Y eso da un valor de 54 sobre 55 amperios. O escrito de forma decimal, esto va a ser igual, tomando tres cifras significativas, tenemos que es 0,982 amperios. Como habíamos mencionado por teoría, la corriente que pasa a través de elementos que están conectados en serie es la misma. Es decir, que la corriente que pasa a través de la fuente de tensión de 12 voltios, de la resistencia R1 y de la resistencia RC es la misma, 0,982 amperios. RD es la equivalencia entre estas dos resistencias, pero no redibujé el circuito, puesto que ya estamos en la parte final. Ahora, en el ejercicio nos devolvemos, por eso es importante redibujar el circuito cada vez que hagamos una operación. Nos devolvemos y sabemos que la corriente I, 0,982 amperios, es la misma que pasa por RC, pero RC es la equivalencia, recordemos, entre R2 y RB, es decir, que esta corriente 0,98 amperios es la corriente que entra a este nodo. Por lo tanto, esta corriente 0,982 amperios se divide tanto para R2 y para RB. Pero ¿cómo sabremos cuánto se va para acá y cuánto para acá? Pues la forma de solucionarlo es hallar la tensión en RC, puesto que RC es la equivalencia entre estos dos elementos en paralelo. Por lo tanto, la tensión que hay en RC es la misma tensión para tanto R2 como para RB, puesto que están en paralelo. Y para hallar la tensión en RC, recordemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, la tensión en RC va a ser igual a la corriente I, que es 0,982 amperios, por la resistencia, que es 20 noveno ohmios. ¿De acuerdo? Esta es la tensión en RC. Es igual a 491 sobre 225.
que sería igual a 2,182 voltios. Por lo tanto para R2 y para RB, la tensión es 2,182 voltios. Esto es el valor para R2 y RB. Entonces vamos llenando nuestra tabla de resultados. Para R1 la tensión la hallamos. Igual, la tensión para R1 va a ser igual a la corriente que pasa por R1, que es 0,982 amperios, por la resistencia, que es 10 ohmios. Y esto sería igual a 9,82 voltios. Entonces aquí tenemos que este es igual a 9,82 voltios. Y la corriente I, como habíamos dicho antes, es 0,982. ¿De acuerdo? Ahora, para R2, que es esta resistencia, R2, que es donde estábamos ahorita, tenemos, como habíamos dicho, hallamos la tensión en RC, que es la misma tensión para R2 y para RB, que es 2,182 voltios. Colocamos los valores. Ahora debemos hallar la corriente que pasa a través de R2. Y para hallarla, pues hacemos lo mismo. Tenemos en cuenta la ley de Ohm, que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Ahora, la corriente que pasa por R2 va a ser igual a la tensión, que es 2,182 sobre el valor de la resistencia, que son 5 ohmios. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 0,436 amperios. En los resultados de la calculadora, siempre para este ejercicio voy a tomar 3 cifras significativas, es decir, las cifras después de la coma. ¿De acuerdo? Ahora ya sabemos cuánto vale la corriente de R2, que es 0,436 amperios. Ahora vamos con los valores de la resistencia R3, tanto la tensión como la corriente. Ya sabemos que la tensión en RB es 2,182 voltios y RB me incluye tanto las resistencias RA y R3. Como ya no tengo más espacio, pues hagamos los cálculos en una hoja aparte. La tensión de RB es igual a 2,182 voltios. Y esta tensión se divide tanto para la resistencia RA y para la resistencia R3. Como no sabemos la tensión, debemos hallar la corriente que pasa a través de esa resistencia. Y para saber eso, como habíamos dicho, ¿no?, que era 0,982 amperios, se dividió tanto para R2 como para RB. Y para hallar la corriente que pasaba a través de R2, hallamos la tensión en R2 y la dividimos entre el valor de la resistencia. Por lo tanto, para hallar la corriente que pasa a través de RB, va a ser igual al voltaje o a la tensión sobre el valor de la resistencia. Esto va a ser igual, como sabemos que el voltaje es 2,182 voltios sobre el valor de la resistencia RB, que es 4 ohmios. Esto va a ser igual a 0,545 amperios. Y esta corriente RB va a ser la corriente que va a pasar tanto para RA como para R3. Por lo tanto, aquí en R3 escribimos el valor de la corriente, que es 0,545. Al ustedes operar en la calculadora nos da este valor, 0,545 con otro decimal que es 5. Este valor podemos aproximarlo a 0,546, pero en este caso voy a dejarlo sin aproximarlo. Ahora, ya conociendo la corriente que pasa a través de RA y R3, podemos hallar la tensión o el voltaje en R3. Por lo tanto, el voltaje en R3 va a ser igual a la corriente, que es 0,545 por R3, que son 3 ohmios. Y esto va a ser igual a 1,635
voltios. Entonces escribimos 1,635. Ahora debemos hallar la tensión en la resistencia RA, y RA me incluye tanto R4 como R5. Por lo tanto tenemos que la tensión en RA, la resistencia A, va a ser igual a la corriente que pasa a través de esa resistencia, que es 0,545, por el valor de la resistencia, que es 1 ohmio. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0,545 voltios. Esta sería la tensión en la resistencia RA. Y como en la resistencia RA tenemos la equivalencia tanto de R5 como de R4, que están conectados en paralelo, sabemos que la tensión tanto para R5 y R4 es 0,545. Escribimos en nuestra tabla y ahora solo nos faltaría hallar las corrientes tanto para R4 y para R5. Entonces, la corriente de R4 va a ser igual a la tensión, que es 0,545, sobre la resistencia, que es 2 ohmios. Y esto sería igual a 0,272 amperios. Y para R5 tenemos que la corriente para R5 va a ser igual a la tensión, al voltaje, 0,545 sobre el valor de la resistencia, que son 2 ohmios, y por lo tanto pues va a darle el mismo resultado, 0,272. Ahora lo escribimos en nuestra tabla, 0,272, 0,272. ¿De acuerdo? Ahora hallamos las potencias para saber que el ejercicio nos quedó bien resuelto. Sabemos que la potencia es la tensión por la corriente, por lo tanto multiplicamos los de esta casilla con los de esta casilla y nos da el resultado. Multiplicar esto por esto nos da 9,643. Al multiplicar este valor de la tensión con esta de la corriente en R2 tenemos 0,951. Luego en la siguiente casilla tenemos que será igual a 0,891. Luego para R4 y para R5, como son los mismos valores, nos va a dar 0,148 vatios. ¿De acuerdo? Ahora sumamos todos los valores de la potencia y el resultado será 11,781. ¿De acuerdo? Para que el ejercicio esté bien hecho, este valor de las potencias de las resistencias debe ser el mismo que el elemento que entrega energía, o los elementos. En este caso tenemos un solo elemento que entrega energía al circuito, que es la fuente de 12 voltios. Por lo tanto, la potencia de la fuente 12 voltios va a ser igual a la corriente, que fue la que hallamos, que es esta corriente que pasaba a través de estas resistencias y esta fuente, que era 0,982 amperios. Tenemos 0,982 amperios por 12 voltios. Multiplicando esto tenemos que la potencia en la fuente de 12 voltios va a ser igual a 11,784 vatios. ¿De acuerdo? De esa manera vemos que la potencia en el elemento que entrega energía al circuito, que es la fuente de 12 voltios, es igual a la potencia de los elementos que disipan la energía en el circuito, en este caso las resistencias. No dio exactamente igual, aquí dio 11,784 y aquí dio 11,781. Se nos desfasa este último término, puesto que, como había mencionado antes, solamente tomamos 3 valores significativos y dejamos a un lado el resto de valores significativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podremos concluir que el ejercicio está correctamente resuelto. Si tienes alguna duda, me puedes escribir en los comentarios o en el correo que dejo en la descripción del video. Recuerda que los ejercicios se aprenden resolviéndolos. Así que si tienes un examen, si tienes que prepararte, miras más videos de otros canales o de este canal para que puedas asimilar más el tema. ¿De acuerdo? Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.